Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar tiempecito que se empiecen a conectar para poder platicar un gran tema, ¿verdad, mi doctor? Así Dice es, usted, Doc. es temazo. Lo que vamos a hablar hoy es algo muy importante porque nos conviene a todos, mujeres, hombres y hijos y todo, ¿verdad? ¿Qué dice usted, Isabel? Sí, es un tema que la verdad es que en Guatemala cada día está siendo mayor, está siendo un problema un poquito más grave y mucha gente desconoce mucho este tema. ¿Y usted qué piensa, doctora? Importantísimo el tema que se va a tratar hoy, ya que como indica la doctora Isabel, muchas veces por el desconocimiento es que erramos nuevamente en el padecimiento. Así es. El tema es cómo ayudarnos y cuidar nuestros riñones y saber cuando podemos tener las señales, aunque muchas veces no dan ningún síntoma, me decía Isabel, sobre nuestros riñones es el tema, ¿verdad? ¿Cómo afecta una infección urinaria descuidada? ¿Verdad que las personas no lo toman o no terminan su tratamiento, su antibiótico, solo toman 1 o 2 días, se quita el problema y no se imagina qué es lo que pasa con esa infección? O muchas veces ni siquiera saben que es una infección, porque los hombres, doctor, sienten síntomas cuando hay infección urinaria, como nosotras las mujeres. Cuénteme. Generalmente, para empezar, es muy poco probable o es menos probable que a un hombre le dé una infección urinaria, dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, sí aumenta el riesgo, pero en general los hombres no. Por la longitud de la uretra, generalmente casi no desarrollan cistitis, a diferencia de las mujeres, que es mucho más fácil que desarrollen una cistitis por una E. coli desde la niñez. Entonces, sí se manifiesta diferente. Sí, en ambos se dan, por ejemplo, ardor al orinar es como lo más común que se puede dar en una infección urinaria aguda. Eso principalmente. Ajá. Sí, normalmente a los hombres es raro saber un caso que le arde para orinar o que tiene un problema así. Normalmente en el hombre es cuando tiene problemas que le va a salir algún cálculo de la vesícula, un cálculo de riñón o arenía renal, que es donde le empieza a arder y empieza hasta a gotear unas gotas de sangre, y es donde muchas veces me imagino que es ahí donde hay que dar tratamiento, ¿verdad? Sí, depende del tipo de infección, también puede llegar a dar sangrado sin necesidad de un proceso obstructivo, pero sí, en caso de que haya un proceso obstructivo, sí va a haber sangrado y ardor al orinar. Eso es más para el hombre como también para la mujer. Sí, tanto para el hombre, dependiendo si las vías urinarias afectadas son las vías superiores o únicamente el área de la vejiga. En el área de la vejiga generalmente es complicado que se dé litiasis, que hayan cálculos dentro de la vejiga, sí ha pasado, pero se resuelve de mejor forma a que hayan cálculos dentro del riñón, así que hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, creo que en hombres es más común la pielonefritis, ¿verdad, doctor? Sí, cuando a un hombre le da una infección es porque realmente ya es un poco más severa y generalmente se vuelve pielonefritis. La pielonefritis no es más que una infección ya de las vías urinarias superiores que incluye los riñones. O sea que cuando les da les puede afectar más que a una mujer, pero la mujer sí sentimos el ardor para orinar. Exacto. Y hasta nos duele el ombligo. Muchas mujeres dicen, o muchas personas les duele el ombligo. Exacto. Entonces, la mayoría de las mujeres desarrollan una infección urinaria, pero solo de las vías urinarias inferiores, que abarcan generalmente la vejiga y no aumenta a menos que pues, el cuadro sea más severo. Okay, mientras si al hombre le llega a dar un problema serio, esto ya es... Yo lo he visto en los hombres con la próstata. He visto cuando tienen problemas con la próstata, se le manda a hacer un urocultivo y muchas veces es una E. coli y tiene estos síntomas por el goteo de orinar y ir a orinar cada rato en la noche Sí. y que no duerman bien. Esa es una situación diferente, pero que va de la mano generalmente. Una infección urinaria en el caso de la mujer es porque es una infección ascendente, que empieza desde el área de la uretra, empieza a subir, bueno, se adhiere la bacteria, sube hasta la vejiga y dependiendo del cuadro, empieza a subir hacia las vías urinarias superiores como los riñones. En el caso de la próstata lo que pasa es un proceso obstructivo en el cual la orina prácticamente podríamos decir que se estanca y al estancarse, recuerde que las bacterias pueden sobrevivir en casi cualquier ambiente, entonces el agua estancada es un lugar donde el agua estancada en un charco incluso puede llegar a infestarse de distintos microorganismos, bacterias principalmente. Asimismo pasa con la orina que se queda en la vejiga estancada. Sí, por eso es importante hacer su ultrasonido, hágase su ultrasonido para ver
cómo están sus riñones, cómo está la vejiga urinaria. En los hombres tienen que llenarla con 2 litros de agua. Cuando llevan a orinar le toman la primera fotografía con el ultrasonido, le hacen la medición después, y ahí es donde, como dice el doctor, donde queda el agua, ahí nos metemos a problemas, por no decir lo que queda en la orina. Y eso de retención de orina le puede pasar a las mujeres, porque también he visto mujeres que detienen orina en la vejiga, como a los hombres. A ver, doctora, licenciada Ninochka, yo sé que el doctor habla de la parte científica, Isabel también habla de la parte con tratamientos naturales, y usted en la parte emocional, ¿qué significa los riñones? En la parte ya más afectada. Exacto. Cuando hablamos de los riñones, hablamos de la parte hormonal en las mujeres, ¿verdad? Donde manejamos nuestras hormonas. Entonces lo hablábamos en 2 en vivos anteriores de que es el soltar, ¿verdad? Hay una predisposición a no poder soltar inconscientemente, ¿verdad? Eso es en lo emocional, pero recordémonos de que va también de lo científico con lo emocional, porque cuando el paciente está bajo mucho estrés, ansiedad, con cortisol alto, el sistema inmunológico se reprime. Entonces es más fácil que cualquier bacteria ingrese al cuerpo y pues haya una predisposición a una infección. En este caso puede ser de vía urinaria, como es el itus, ¿verdad? Una infección del tracto urinario. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Cuando hay un duelo, una pérdida, un divorcio, una separación, una pérdida de un hijo, un padre, un hermano, ¿verdad? Un esposo, un amigo, exacto, una hermana, pérdida una amiga, sí, pérdida de trabajo, ¿verdad? Que se afecta. ¿Por qué nos afecta el trabajo? Porque en nuestra pirámide, ¿verdad? Según Maslow, la pirámide, nosotros tenemos que manejar nuestras necesidades, y una de nuestras necesidades importantes es tener un trabajo, porque gracias a un trabajo o a la familia podemos gozar de interactuar de emociones. Entonces, cuando hay una pérdida en el lado posición, que sería ya profesional, ¿verdad? Sea la actividad que realice el paciente, entonces el sistema inmunológico por el estrés y el cortisol alto se reprime. Entonces cae la infección, cae la bacteria. Entonces por eso es que entra tanto lo psicológico como lo emocional y lo científico. Va de la mano, ¿verdad? Así es. Isabel, una pregunta. Cuénteme un poquito más. ¿Qué casos mira usted con problemas ya renales? Porque usted tiene ahí cerca, está la Cruz Roja y ¿cómo se llama? El departamento, se me fue el nombre. La Unidad Nacional Renal. UNAERC. De hecho, está cerca UNAERC. Está cerca también la unidad de diálisis peritoneal del Así, la tenemos IX. A la par también. Está también. Sí, es el área donde nosotros estamos, es un área donde se observa diariamente pacientes con problemas renales. Con problemas renales. Y es fuerte, ¿verdad? Porque es fuerte porque son niños. Son niños, son jóvenes de 20, 21 años, son adultos mayores de más de 40 años, y realmente es muy poca la gente mayor que se observa, honestamente. Mire, buen punto, Isabel, porque fíjese que el adulto mayor lo vamos a calificar por decirle, vamos a poner adulto mayor de 60, 70, 80, ¿verdad? Va a ponerlo así, adulto mayor de 60, ellos no tienen problemas renales. O sea, los señores vienen bien paraditos y bien enteritos, y las señoras también. Los problemas que ellos tienen muchas veces es una gastritis, una úlcera o un cáncer que les dio por la edad y por un descuido de alimentación o no cuidar lo gástrico. También da por tal vez algún ovario o algo así, algún cáncer, pero son cánceres o demencia senil o diabetes. Regularmente por el tema de diabetes es que el adulto mayor puede empezar a tener la insuficiencia renal crónica, que son los casos ¿qué más explicación, comunes? Doctor, damos que los niños y los jóvenes ya tienen problemas renales? Porque en Escuintla la tasa de problemas renales es muy alta. Y aquí en Guatemala cada día más. En niños y adolescentes generalmente es por causas genéticas, sobre todo la enfermedad renal crónica. No es tanto por un descuido crónico, porque pues recordemos que apenas han vivido un par de años. Entonces, generalmente la causa es más de tipo genética, de tipo estructural. A veces hay
reflujo vesicoureteral, lo cual causa bastantes infecciones urinarias. El reflujo vesicoureteral se da cuando, recuerde que las vías urinarias van en una sola dirección, que van hacia abajo. Sin embargo, cuando hay un defecto en estas vías, la orina, cuando se almacena en la vejiga, empieza a ascender otra vez, lo cual causa una infección urinaria. Entonces eso va causando infecciones urinarias a repetición y una lesión renal crónica posterior si no se controla, si no se sabe el tipo. No se dan cuenta que la niña tiene una infección urinaria. Cuando es infección urinaria, sí. Cuando hay una infección urinaria es más probable que lo sepa. Ahora, que tenga una enfermedad renal crónica, eso sí es casi imperceptible, excepto por cuando ya pasa a un estadio ya bastante ¿Cuáles serían avanzado. los síntomas en un niño? ¿O cuál sería el cuadro que daría en los niños? Porque nosotros las mamás, como lo vemos bien, pues obviamente le decimos toma agua, pero hay otras mamás que les dan gaseosas en las pachas. Eso es peligroso. De hecho, sí es bastante peligroso. ¿Qué síntomas hay en los niños? Generalmente los niños lo que va a ver es un cambio de coloración de la pigmentación de la piel. Se ven más morenitos. La piel se ve como un poco más pigmentada. Más También, quemaditos. Sí, aparte pálidos, porque recordemos que parte de la función de los riñones es que proveen eritropoyetina, la cual pues ayuda al proceso de generación de hemoglobina. Tenemos también el problema de que pues el malestar general, hay un cuadro en el que el niño está con debilidad generalizada, entonces un niño que tiene poca energía, que no crece, que tiene poca energía y pues que no orina adecuadamente. Esa es una de las últimas manifestaciones. Lo principal es los cambios de coloración en el niño y la falta de energía que tiene un niño. Entonces, sería la falta de energía, el color que es un poco más pálido o a veces cambian un color como morenitos, pero casi quemados, ¿verdad? No decir negritos o así morenitos, sino que es un color extraño. Y podría ser también el cansancio, como usted dice. Y dos, que muchas mamás creen que eso es normal, que los niños son así nacieron, tranquilos y que son muy aislados. En muchos departamentos los padres no se dan cuenta porque trabajan mucho, etcétera, o creen que el tamaño del niño sea normal. Entonces no hay crecimiento, no sube de peso, tiene mucho sueño. Sí, es la falta de energía que posee el niño. Entonces eso es algo que se detecta inicialmente. Y es una de las primeras causas de por qué consultan las madres. Desafortunadamente, a veces no hay atención adecuada en ese caso. A veces se examina y dicen, bueno, tal vez no tiene el nivel necesario de vitaminas. Entonces, hay que estar pendientes. No se le realizan exámenes, exacto, ¿verdad? Sería bueno realizarle exámenes inicialmente realizarle una hematología y en caso de que se sospeche algo renal, BUN y creatinina, que son marcadores renales dentro de la sangre. Ya posteriormente, o incluso si se puede realizar complementario con esto, el ultrasonido es de primera elección, es de primera línea al momento de determinar una enfermedad renal crónica, porque se ven los cambios en los riñones de los niños, ya sea una atrofia renal, que es una atrofia renal, que el riñón se hace muy pequeño, hay un cambio en la coloración del riñón, hay un cambio en la vasculatura del riñón, entonces hay que ver bien eso. Tenemos aquí una pregunta que nos indica... bendiciones doctoras y doctor, saludos de Rosaura López. También nos indica, doctora, una consulta, ¿cómo hace uno para saber los síntomas, por favor? Así, vamos a ir poco a poco para que nos vayamos orientando con los niños. Ahora bien, recuérdese que el problema renal le pasa a mujeres y hombres y a cualquier persona a cualquier edad. No es una enfermedad que le va a decir, mire, le va a dar después de los 50, empiece a chequearse la próstata después de los 40, hágase su papá Nicolás. No. Los riñones es algo muy importante que todos debemos de revisarlo. Doctor, con honestidad, es raro que a los niños le hagan ultrasonido renal. Rarísimo. O sea, normalmente, por ejemplo, nosotros el sábado que vamos a tener jornada en zona 1, hacemos ultrasonido renal, ultrasonido hepático y de colon y vesícula y páncreas. Vaso a personas mayores de edad en adelante, ¿verdad? Pero a niños, no. Lo que pasa, doctora, es de que en nuestro país, por ser un país de escasos recursos, la mayoría de padres de familia, cuando ven a un niño dicen, él no tiene nada, por ser niño no le pasa. Pero en otros países, este tipo de pruebas es de paquete, ¿verdad?
anualmente se hacen estudios en los niños de hematología, heces, orina, para ver cómo está el hígado, para ver cómo está el riñón, el páncreas, ¿verdad? Porque puede ser de que genéticamente el niño esté predispuesto y entonces con el tiempo están evaluando la genética del niño para que cuando llegue a la edad adolescente y adulto no tenga los males que padecemos la mayoría. De hecho, a veces ni siquiera el primer año de vida lo dejan de llevar con el pediatra. Pues yo, por ejemplo, yo llevé a mis hijos con pediatra y jamás le hice un ultrasonido, nunca. O sea, pues yo porque trabajo en ello, es que yo empiezo, hasta el día de hoy, el doctor pasa viendo a mis hijos. Le digo, por favor, véame a Julano, véame a Sutano, a mis hijos, porque hay que estarse chequeando los riñones, sí, ¿verdad? Entonces, pero no se hace. Si sus hijos tienen estos síntomas que el doctor dice, ¿qué otros síntomas podrían ser? De hecho, con relación al tema de los jóvenes que están padeciendo de enfermedad renal crónica, ya en estadios ya en estadio 4 o 5, es porque hay desmayos y la gente los lleva al hospital y ya les hacen los exámenes y directamente ellos piden un traslado para una ER. O sea, a veces los niños ni se siquiera desmayan. saben por qué es. Entonces, por eso es importante, como decía el doctor, exámenes en sangre cuando vemos que nuestros hijos tienen cierto cansancio. Y su ultrasonido, ¿verdad? Para ver cómo están sus riñones y todo. Y también que tomen agua, ¿verdad? Porque los niños ahora Usted me estaba no diciendo, toman agua. uno de los problemas que hay de nuestros jóvenes, de nuestros hijos que estudian en el colegio o en la escuela o en el instituto, ¿verdad? El problema es que no toman agua y ahora tienen la facilidad de comprar gaseosas. O sea, todos decimos, no tenemos una situación económica para curarnos, pero sí tenemos una situación económica para enfermarnos. ¿Cómo va a ser eso? No tengo para curarme, pero sí tengo para comprar una gaseosa, para comprar algo que me hace daño. No entiendo. Si no tengo para curarme, ¿por qué sí tengo dinero para enfermarme? ¿Verdad? Sí, hay pacientes que llegan con problemas que se toman, por ejemplo, 2 o 3 gaseosas al día y para un medicamento renal no. Me estaba contando también que ahorita los jóvenes están tomando mucho energizantes. Es la moda, esa es la moda, era lo que le comentaba precisamente, ¿verdad? De que es como el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Es la moda de este momento, ¿verdad? Como en los 80 y 90 fue el tabaco, ¿verdad? Pues ahorita los jóvenes están tomando mucho energizante y los cigarrillos electrónicos. Y a la larga, ¿verdad? Los daños a nivel de los bronquios, ¿verdad? Infecciones respiratorias, ¿verdad? Y el problema también renal, ¿verdad? Los fallos renales. ¿Por qué? Porque aumentan los niveles de trabajo, ¿verdad? No, y en los órganos. Y los jovencitos ahora rápido agarran pues un aparatito de eso porque es más fácil, porque si es un cigarro tiene olor y lo van a regañar en su casa. Entonces ahora él puede estar parte de la sociedad y ser parte de una sociedad y ser aceptado entre sus compañeros con una cosa de esas y nadie se va a dar cuenta. Porque también hay de CDB, o sea, hay de muchas clases y nadie se da cuenta qué es lo que está consumiendo el joven. Ahora, las bebidas alcohólicas también deshidratan los riñones, no solo los riñones, todo el cuerpo, pero si una persona ya tiene problemas renales y bebidas alcohólicas, doctor. El verdadero problema con el alcohol es que tiene un efecto diurético. Entonces, al tener un efecto diurético, pues la persona comienza a orinar y a orinar y a orinar. Entonces empieza con una deshidratación y no la compensa adecuadamente. Entonces empieza con un cuadro de deshidratación y si mezclamos un diurético con un paciente que ya tiene enfermedad renal, pues cometemos pues un gran error. ¿Por qué? Porque para empezar, el riñón no se va a poder deshacer de todos estos componentes y pues el alcohol va a permanecer durante más tiempo en el cuerpo y pues hay efectos secundarios que son más nocivos. Que por eso las personas dicen, me duele la cintura, me duele la espalda. En el caso de las bebidas energizantes, que era lo que estábamos hablando anteriormente, da un efecto vasoconstrictor, da problemas con los colorantes que tiene la bebida, entonces hay que tener mucho cuidado. Aparte de eso, no tiene valor de hidratación. De hecho, es mucho más barato comprar una botella de agua pura que cualquier gaseosa. Por ejemplo, una gaseosa de 3 litros le puede costar uno entre 20 y 25 quetzales y una botella de 3 litros, incluso como de 3.3 litros de agua pura, le puede costar a unos, si mucho, unos, ¿qué? 15. No, 5 quetzales cuesta. 6 quetzales cuesta. El de 3 litros. La grande, sí.
Sí, depende de donde uno lo compre, Sí. pero imagínese la gran Es que diferencia él que va a hay. otro lugar a comprarlo más caro. Pero porque- fíjese, O doctora, sea, incluso siendo caro es mucho más barato que una gaseosa. fíjese que Sí. pasa algo, que cuando entra el paciente a clínica y uno en la investigación de la ficha clínica empieza a indagar cuánto bebe de agua al día, dicen, no doctora, yo no tomo agua. Entonces pues me quedo asombrada porque cómo quieren que trabaje la sangre, cómo filtran los riñones, el hígado, si parte del agua es vida y es el que filtra nuestras funciones a nivel corporal, el sudor. Es un hábito. Es un No, hábito no, y no una tomo- no necesidad que tomo lo tienen que agua, hacer. no No tomo lo hacen. agua. A ver, vamos a contestar unas preguntitas. Carlos Pérez dice, doctoras, buenas noches. ¿El licor es malo para los riñones? Muy buen tema, bendiciones. Sí, sí, la verdad es que sí, deshidrata y si se da cuenta, después las personas pues van a tener las consecuencias porque no toman agua. Ok, vamos a ver, y si ya tiene punto de un problema renal, pues se lo va a adelantar. Elizabeth Moreno Acosta, bendiciones, buenas noches. Gracias, Elizabeth, por estar pendiente. Vamos a ver otras preguntas. No, ok. Había una ahí anteriormente que no la leímos. Doctor, leas esa, porfis. Nos indican, contestando a la pregunta anterior que habían realizado sobre cómo saber los síntomas de un, No, de esa un es problema renal. la de abajo. Sí, pero contestando a esa pregunta, está este comentario que nos dice, hagas examen de Boone, si tiene grado, bueno, me imagino que quiso decir 2, ya comienza el daño renal. No da síntomas, mi papá comenzó con vómitos e hipo, pero ya lo tenía avanzado, pero aún estaba a tiempo. Generalmente hay que tener mucho cuidado con eso, los grados o los estadios tienen que determinarse adecuadamente. Con la doctora estábamos conversando sobre la tasa de filtrado glomerular, que es uno de los parámetros para determinar qué tan afectado está un riñón. Y eso se obtiene consiguiendo la creatinina en suero, la creatinina en sangre. Hay que hacerse siempre pruebas complementarias. Y también dependiendo, el examen de proteína. Exacto, tal vez todavía está tiempo antes de realizarse hemodiálisis o algo por el estilo. Todavía puede estar a tiempo para hacer algo para rescatar lo que le queda funcional del riñón. Sí, la verdad es que hay que buscar unos 2, 3 diagnósticos, no solo lo primero que nos digan, mire, váyase a hacer sus diálisis o váyase ya no se puede hacer nada por usted. No. Lo primero que tiene que hacer es hacerse nuevamente el ultrasonido y hacerse nuevamente los exámenes y verificar si todavía se puede hacer algo. A veces con antibióticos desinflamatorios y tomar bastante agua y buenos tratamientos homeopáticos o naturales, complementando su tratamiento que le deja el doctor, pueden tener un maravilloso resultado. Yo aquí he visto unos resultados increíbles. Hoy no está la doctora Magnolia, pero también a ella le he visto que ha trabajado muy buenos pacientes, a ustedes también, y han logrado ayudar a muchos pacientes cuando tienen problemas renales. Y la dieta es fundamental en una insuficiencia renal. No sal, no sodio, bajarle a las carnes rojas, ¿verdad? Es importante el medicamento natural y la dieta y el beber líquidos. Pero cuando hablamos de líquidos no es saturación, sino un buen líquido, ¿verdad? Que se diga algo que nos va a hidratar, que nos va a ayudar, que nos va a drenar. Ok, ¿qué podría provocar un fallo renal? Enfermedades, medicamentos. Son 7 factores. Medicamentos genéticos, también. Un medicamento puede genéticos. hacer que tenga... por eso no se autorrecete, por favor. Sí. Puede En dañar. Estados Unidos se da mucho insuficiencia renal Regularmente crónica porque los pacientes se automedican. Las jornadas son muy largas, son de entre 8, 10, 12 horas laborales. Entonces nuestros hermanos guatemaltecos se automedican con una marca de un medicamento analgésico que es famoso en Estados Unidos, que reservo el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que así lo venden por botes. Por botes. Entonces, ¿qué sucede? En cualquier lugar y sin receta. Cuando vienen a Guatemala a dar su vuelta a ellos, ¿verdad? Y se dan la sorpresa, ¿verdad? De que tienen problemas renales. Pero mire, yo lo único que tomaba es tal cosa para el dolor. Precisamente ese medicamento es el que está enfermando a nuestros hermanos con el hígado y los riñones. Eso es cierto. ¿Algo más? Temas gástricos, ¿verdad, doctora? A ver, Y dígame. también. Pero sí, realmente la pérdida de la función renal es progresiva. Entonces, por eso tenemos que chequear muchos temas. Debemos de autoevaluarnos, ¿verdad? Si estamos
haciendo cosas que pudieran estar dañando el riñón. Lo que hablaba la doctora acerca del sodio no significa que le tienen que quitar la sal a la comida. Realmente la sal que se pone a la comida debe de ser, no pasar a un salado, pero realmente el problema no está ahí, sino en las envolturas, ¿verdad? Sí. Todo lo que viene sellado, todo lo que viene, aunque sea dulce, Frituras. si se dan cuenta, por ejemplo, la sal es el preservante más barato que existe a nivel mundial. Entonces, aunque sea una galletita dulce, puede traer mucha sal, entonces cuidado con las cosas selladas, De ¿verdad? hecho, hay que tener cuidado con la sal también porque recuerden que la hipertensión también es causa secundaria de daño renal crónico o de daño renal a Exacto. largo plazo. Entonces, Sí. hay que controlar los niveles de sodio porque hay personas que abusan también con la sal. A veces hay comida que ya Muchísimo. tiene sal y aún así le La aplican otra agregan. pizca de sal. En Entonces, clínica se da mucho eso, doctor, que entra el paciente y cuando uno le pregunta alguna enfermedad crónica, solo hipertensión. ¿Y se está tomando la tableta? No, la Cuando verdad me es que no. acuerdo. solo cuando le da Pues, síntomas, cuando ya fíjese le que da no. dolor de cabeza. Entonces, recordemos que la hipertensión tiene que ver mucho con nuestro sistema circulatorio, corazón. Si falla nuestra presión, va a fallar nuestro riñón, porque trabaja más. Entonces, tenemos que prestar atención. Uno de los principales problemas de la insuficiencia renal crónica es la hipertensión. Entonces, debemos de prestar atención. Y la segunda causa, la diabetes, al no poder filtrar el riñón la glucosa. Entonces, hay que prestarle atención a nuestros medicamentos. Hago un llamado a nuestros pacientes y a los que nos observan, por favor, que si usted tiene problemas de hipertensión o diabetes, sí o sí se va a tomar su medicamento. Le hago esa conciencia para que a futuro no tenga problemas. Y su chequeo, venga con nosotros. Quítele el amor a esos 299 quetzales, su cuerpo se lo va a agradecer, su familia se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque va a salir de dudas de sus riñones, su páncreas, su colon, su hígado, su vaso. Créame que es un barrido muy bueno el que hace el doctor, donde observamos qué es lo que está pasando en los riñones. Así es, dice Carlos Pérez, dice, buenas noches, doctora Alba, buenas noches. Quisiera saber si tiene ultrasonidos de riñones este sábado y quisiera saber el precio. Isabel, por favor. Claro que sí, este sábado 12 vamos a tener ultrasonidos de abdomen superior en la clínica de Zona 1. Estamos ubicados frente a la entrada principal de Cruz Roja de Guatemala, tercera calle, 8-31, Zona 1. Para apartar cupo puede llamar al 3374-1852, que es mi número de teléfono, o puede también marcar al PBX al 2307-4999. Aún tenemos cupos, ya tenemos pocos, doctora. Tal 10 vez como cupos creo que tenemos. sí, como sí, más o menos. Sí, unos Entonces, 10 cupos. Aún ¿ok? podemos atenderle. Y con respecto a que no estamos acostumbrados a hacer ultrasonido, muchos pacientes se han dado cuenta inclusive que solo tienen un riñón en los ultrasonidos. Ni Tuve siquiera dos sabía. pacientes que se asustaron porque no sabían que tenían O quistes, únicamente un riñón. ¿verdad? O quistes, hemos encontrado pacientes con quistes o con riñón en forma de herradura, ¿verdad? O con riñones poliquísticos. Sí, pues. ¿Los quistes, doctor, puede dar un problema renal? Sí, de hecho uno puede perder un riñón a causa de los quistes completamente. Puede perder completamente su función y eso se debe, bueno, depende también de la severidad de los quistes que se dé. Si es un único quiste hay que tener mucho cuidado, eso es una señal de alarma. Hay que estarlo. Hay que estar vigilando, hay que estar vigilándolo. teniéndole consideraciones al riñón, tratar de no sobrecargarlo, tratar de mantener pues una vida saludable en general. Si ya el riñón empieza a invadirse de quistes, hay otra opción que ya es generalmente tipo quirúrgica. Cuando ya los quistes son muy grandes, hay que drenarlos. Y cuando ya es una enfermedad con demasiados quistes, probablemente pierde el riñón el paciente. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Tenemos aquí una pregunta de María Aguilar que nos indica: buenas noches, doctoras, Dios los bendiga. Lindo programa con una pregunta. Mi tía ya se hizo el ultrasonido renal, le salieron cálculos, está en medicamento. ¿Ya tiene problema renal o no? ¿Qué dicen, doctoras? No necesariamente. Tendríamos primero, al decir cálculos, si hay una microlitiasis, si es solamente un cálculo. También cuando nosotros vemos que hay cálculos en el riñón, ya se dejan exámenes en sangre, como la creatinina, el BUN, una hematología, una orina completa, para estar más tranquilas de que sí se está desintoxicando bien la sangre.
Sí, Pero sí, es un seguimiento el que se les da. Hay que estar tomando su ultrasonido cada 3 meses. Nosotros tenemos aquí el Riñon HC, que es muy bueno para limpiar los riñones. Te ayuda también a limpiar la arenilla renal. Y también tenemos el perejil, la manzanilla y el pelo de elote, que esto les va a ayudar muchísimo para que, vamos a hablar un poquito y les vamos a hacer un video para que usted sepa sobre las propiedades y pueda ayudarse más en casa. No se olvide que este sábado vamos a estar con ultrasonido en zona 1 frente a la Cruz Roja, tercera calle 8-31 de la zona 1, y que tenemos 2 sucursales en Quetzaltenango, que también ellos están en ultrasonido. Hay uno en zona 3 de Quetzaltenango y la otra clínica está en zona 9 de Quetzaltenango. Puede seguir usted la página de Hidrocolon Shela aquí en las redes sociales y estar pendiente de las promociones que tenemos en Quetzaltenango. También les quiero contar que vamos a estar en Los Ángeles, California. Hidrocolon va para Los Ángeles, California. No sé qué fecha es que vamos a estar, ¿21? ¿22? 26 y 27 de agosto estamos en Los Ángeles, California, para que usted esté pendiente de las redes sociales. Si usted tiene a alguien que usted desee que platiquemos, que le ayudemos, tienen que escribir al 3021-2747 para mandarles la dirección. Vamos a estar en el Festival Chapín, vamos a estar el 26-27 de agosto, sí. Vamos a estar en el Festival Chapín, donde vamos a poder estar apoyándolos y viendo sus exámenes. Si usted desea su cita o su consulta o su charla, que la charla es totalmente gratuita. ¿Ok? Usted puede venir y hablarme sobre sus enfermedades y llevarme sus exámenes, que con mucho gusto le vamos a apoyar con una opinión. Puede escribir al 3021-2747. Así que no olvide que este 26 y 27 de agosto estaremos en el Festival Chapín en Los Ángeles, California. Y la entrada es completamente gratis, para que esté pendiente. Respondiendo a la pregunta que realizó el doctor, desde el momento en que hay un cálculo, hay un problema renal. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño. Entonces, hay 2 funciones que tiene el riñón. Si puede deshacerlo, ¿verdad?, por medio de medicamentos, entonces si tenemos esa posibilidad, va a haber malestar. Por eso la paciente pregunta, mi tía sigue teniendo dolor en la espalda. Es precisamente por ello. Si hay una piedrecita, que es un cálculo renal en el riñón de tu tía, ese es un problema renal. Entonces, ¿qué significa? Hay un cuerpo extraño en un órgano. Entonces, el cuerpo se manifiesta de la siguiente manera. Quiere expulsarlo, pero dependiendo del tamaño, así lo va a lograr el riñón. Si pero es muy grande, exacto, hay que drenar, hay que drenar, exacto. ¿Qué otras situaciones, aparte de la diabetes y por medicamentos que se pueden comprar sin receta, no solo en Guatemala y en Estados Unidos, las venden por paquetes grandes, daña los riñones? ¿Qué otro problema más puede causar problemas renales? Aparte de los quistes, los cálculos, ¿podría también presentar un problema renal? El alto cortisol, por eso nosotros manejamos un medicamento que se llama CLR, que ayuda a controlar el nivel de cortisol y ayuda con las enfermedades inmunológicas, ¿verdad?, a mantener, como por ejemplo el lupus, a mantener sano el riñón, porque este tipo de enfermedades atacan el sistema inmunológico. Sí, pues las personas que tienen problema de tiroides. Isabel, ¿qué otros casos podría ser? El tabaquismo. Muchos pensamos que el tema del tabaco ya disminuyó en el país, pero eso es mentira. Sí. Aquí la gente fuma mucho. Demasiado. ¿Eso también puede afectar a un problema renal? Muchísimo. Muchísimo, porque afecta el tema circulatorio y filtración en riñón. ¿Qué otro daría problemas renales? Aparte quistes, presión, diabetes. Infecciones urinarias frecuentes, que ya lo sabíamos. Las infecciones urinarias que todo el mundo no los toma en serio. Que pueden ser cistitis, pero hay pacientes que todo el tiempo mantienen cistitis. Todo el año están con infección urinaria y nunca la han tratado. Y no consuma nada sin conocimiento, porque por ejemplo la sábila en general tiene un componente amarillo, es como un aceitito. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que, si bien es cierto que se utiliza el gel de la sábila, pero tienen que escurrirla 24 horas. Aparte que la tienen que escurrir, sacarle únicamente la parte gelatinosa, quitarle quitarle la parte amarilla, porque esa parte amarilla ha sido relacionada con enfermedad renal, ya sea aguda y crónica.
Entonces hay que quitarle eso porque causa una insuficiencia renal. Ah, mire, pues, qué También tuve interesante. una paciente, doctora, que el problema que ella tenía es que estaba tomando un medicamento para bajar de peso, pero el medicamento tenía las indicaciones de que debía de tomar 4 litros de agua al día y ella por su trabajo no podía. Entonces le dio una infección urinaria que hasta la dejó en cama porque no tomaba el agua suficiente y las pastillas eran diuréticas. Entonces hay que Ahora, tener ¿cómo cuidado se con los tronó los medicamentos riñones? para bajar de peso. Sí, eso es cierto. ¿Qué otro motivo sería, aparte de las infecciones, medicamentos, que puede dañar los riñones y terminar en fallo renal? El Ya, estrés. el estrés, sí, las emociones y el luto también Ajá. afecta. ¿Qué otra El cosa? estrés. Ujú. ¿Verdad? El estrés daña mucho. El problema de la hidratación es muy importante que tocar porque estábamos comentando con las doctoras que hay una nefropatía mesoamericana, la cual consiste en que pacientes, sobre todo que trabajan en el campo, ¿qué ocurre? Se mantienen durante tanto tiempo bajo el sol, no se hidratan, sudan, generalmente hasta respirar hace que uno gaste líquidos, que gaste agua por la humidificación Hasta que hay en hablar. los pulmones. Exacto, todo eso gasta, o sea, todo lo que hacemos gasta agua. Si uno no toma agua durante mucho tiempo, le va a pasar algo, se va a enfermar. Sí. Entonces, la enfermedad renal mesoamericana consiste en eso y pues la gente que trabaja en el campo generalmente no se hidrata adecuadamente con agua, sino que a veces compran gaseosas en lugar de hidratarse con agua. Entonces todo eso empeora el cuadro. Empeora tanto el cuadro que pues termina en hospital. Hay otra situación. Muchas personas se automedican también el calcio. El calcio se debe tomar después de los 30 años con vitamina D. O sea, debe ir complementario y lo debe de recetar, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Exacto. No es solo de que, ay, me duelen los huesos, voy a tomar calcio, porque habemos personas propensas que al tomar calcio parecemos máquinas de hacer piedritas. Entonces sí tenemos que tener cuidado con ello, ¿verdad? Con el Claro. calcio, la Sí, porque leche, no el lo- queso, queso todo y eso. todo. Porque no lo toman solo un mes. Hay gente que puede pasar el año completo tomando calcio, previniendo que... Yo siempre he dicho, huesos. las Ay, cosas huesos. naturales, que aunque sean recetadas por hidrocolon, recetas que sean recetadas, y se dan cuenta cada vez que hacemos un reel en Facebook o Instagram o TikTok, siempre damos indicaciones 3 días, 8 días, nunca decimos un año, Exacto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo bueno también en algún momento nos va a hacer daño porque el cuerpo simplemente no lo necesita y no va a hacer ninguna función y en lugar de ayudar va a intoxicar. Aquí Dice- tenemos una pregunta sí. que nos dice, yo fui una que me llevé el susto de que solo tengo riñón derecho, tengo además Arenía. arenía, ¿qué puedo hacer? Para la niña, nosotros tenemos un tratamiento maravilloso que nos ha funcionado muy bien para limpiar arenía, pero sí tienes que tomar mucha agua. Mucha Es el riño agua. HC, ahí te lo estás Y, viendo. el riño regularmente lo dejamos combinado con agua para estar tomando durante el día y funciona muy bien. Garantizado. Garantizado. Yo siempre lo Drena, limpia. aquí vemos 3 que recetamos diferentes, 4 creo yo, que recetamos totalmente diferentes. Yo siempre lo dejo con pelo de elote, perejil y manzanilla para que el le pelo de ayude a elote. desinflamar. Yo sí amo el pelo de El elote. pelo de elote es una maravilla. Es así como su paciente que me está contando que pasa con un año de infección, eso se lo de, ahí sí ya le pongo propóleo, ya le pongo un poquito de propóleo y si es posible ya plata coloidal. Cuando son infecciones muy fuertes, que ya los antibióticos de tanto que se han puesto ya no les hace. ¿Ok? Ya no, de hecho cuando se hacen el antibiograma son resistentes a casi todos los antibióticos conocidos porque ellas se han automedicado. Qué peligroso eso. ¿Qué dice María Aguilar, doctor? En los 2 riñones tiene cálculos mi tía y si son grandes los cálculos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, doctora? Pase su examen. No, lo que pasa es de que puede venir y obstruye lo que es los conductos. Entonces ahí es una emergencia médica. ¿Ya? Son unos Entonces eso dolores. ya entra como un cólico nefrítico. Es No un los he tenido, dolor. ¿ya? pero si Entonces hasta ya el es parto no urgencia, es nada. por eso se llama cólico nefrítico, que es más fuerte que un dolor de un parto. Entonces ya es una urgencia inmediatamente médica. Sí, tiene que estar en tratamiento, hidratarse bastante. María Aguilar, tu y tía cuidarse. tiene que estar en constante ultrasonido para ver cómo va el tamaño y tratamiento. Para no llorar, porque el dolor
Los hombres se doblan y piden perdón, y las mujeres, y eso que hemos tenido el dolor más fuerte, parto, yo no, pero me han contado las otras mujeres que No, sí. sí, de hecho Y que hay dicen que es pacientes duro. que eso dicen. Pero yo sí estuve, ¿usted se acuerda cuando yo me enfermé del riñón y uriné sangre y me pusieron antibióticos, medicamentos? Y de verdad fue por cálculos, un cálculo hizo que me empecé malísima, malísima. Y tuve que estar en tratamiento, gracias a Dios, siempre me ando chequeando mis riñoncitos por eso. Y ya no volví, o sea, sí lo logré sacar, pero me dolió. Escribió la doctora Magnolia, dice, saludos doctores, interesante tema, saludos a Hidrocolón Zona 1, gracias Doc Cap por sus recetas. Saludos doctora Magnolia. Saludos, doctora, y que siga mucho mejor. Aquí la extrañamos. Sí, la extraño bastante. Bastante. Ya le dije a la doctora Ninoshka que se aleje de la doctora Isabel, que no se pegue la tarea hoy. Sí. Porque le dije a la doctora se enoja. Se ríe. La extrañamos, doctora. Bueno, este tema me encanta. La ventaja es que hay formas de poder ser preventivos. Y uno es el ultrasonido. Sí. Si usted quiere hacerse su ultrasonido de lunes a viernes aquí en Zona 9, usted puede venir a la Avenida Reforma 1-24 de la Zona 9. ¿El doctor qué vale el ultrasonido renal? Depende si se hace renal o renal y vesical. El renal aproximadamente es 250 y el renal vesical 300. La diferencia entre uno y otro es que vesical, como su nombre lo indica, pues se evalúa también la vejiga en caso de que no se encuentre nada en los riñones y se sospeche de una cistitis. También se ve el grosor de las paredes de la vejiga. Entonces mejor sería ese. Y por 400 quetzales, por 100 más, le revisan el hígado, páncreas, vaso, colon, que es ese que nosotros siempre aconsejamos, de lunes a viernes. Y el día sábado tenemos la jornada de ultrasonidos en Zona 1. También vamos a trabajar el 15 de agosto, o sea que es el día martes, y vamos a trabajar tanto en Zona 1 como en Zona 9. Van a haber unas promociones, usted tiene que llamar, hacer su cita y por teléfono le van a dar las promociones. Pero igual yo voy a estar ahí hablando un poquito, voy a sacar unos en vivos para que usted, si tiene alguna duda del 15 de agosto, pues me lo pueda preguntar con toda la confianza. Y si tiene descanso, puede aprovechar a visitarnos. Sí, porque hay muchas personas que trabajan, nunca pueden venirse a hacer su limpieza de colon y entonces aprovechan los feriados. Y la verdad que lo trabajamos por aquellas personas que de verdad no tienen tiempo y tienen que aprovechar que nosotros vamos a trabajar. Ok, el doctor como va a ser su cumpleaños. ¿Cuándo? ¡Felicidades! Quiero contarles que el doctor ya está de cumpleaños, ya faltan horas para su cumpleaños. Casi días. Bueno, aquí nos vamos a ver qué manda un dice mensaje María Aguilar. Le duelen un poco los riñones a mi tía, que no los tiene grandes quizás, o será, pues generalmente para saber eso, sería bueno un ultrasonido para empezar. Si por alguna razón el resultado no es concluyente, se realiza una tomografía, UroTac se llama eso, es una tomografía específicamente de las vías urinarias, pero lo más importante es que en el ultrasonido se detectan varias cosas, porque el tamaño no solo se ve en la estructura, sino que también en la obstrucción. Porque, por ejemplo, una microlitiasis generalmente no va a obstruir el riñón, simplemente va a causar pequeños cólicos eventuales, algunos cólicos cuando orina, o quizás en una de esas orine y salga el cálculo por ahí, pero cuando ya son más grandes, obstruyen. Y si orina sangre, usted ve rojo, la orina así todo, de verdad. Hay lesión de las vías urinarias, exacto. Puede haber lesión por dos cosas. Tanto porque un cálculo pudo haber lesionado alguna de las áreas de las vías urinarias, o porque hay una infección tan severa que la bacteria se está comiendo la vejiga, entonces eso hace que sangre. Incluso hasta coágulos salen en sangre a veces, en orina a veces. Entonces, tenemos aquí el comentario que nos indica que no sabe si los tiene grandes o no. Pues con un ultrasonido sería bueno identificarlo. Aparte de eso, algo que no he mencionado es que si son grandes pueden crear un cuadro que se llama hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Recordemos que los riñones generan la orina. Al generar la orina, pues se van a ir hacia el uréter, luego hacia la vejiga. Entonces, si son pequeños no van a obstruir mayor cosa, pero si ya son grandes van a causar una obstrucción que va a hacer que el riñón se llene de orina, entonces se va a ver como lleno de líquido el riñón al hacer el estudio de imágenes. Bueno, por eso es muy importante. Elvi Chun dice, buenas señor. Dice, ¿qué puedo tomar para la sinusitis? Mira, ahí eso es bien delicado porque si llega a haber una infección te vas a meter a líos.
Es otorrino, ¿verdad? Que ve la sinusitis. Así es, Ajá. la otorrinolaringología es la que ve la sinusitis Va, generalmente. entonces hay que buscar un otorrino para que te vea y hay que hacer unos rayos X de las fosas nasales y de tu frente para ver cómo estás. Nosotros acá en Hidrocolon tenemos el propóleo para que te ayude y unas inyecciones, pero siempre te orientamos a que te vea el especialista o que te hagas unos rayos X para que no te caiga una infección y vayas a sufrir más, ¿ok? El bronco Bueno, también, el doctora. bronco Tengo un HC le va a paciente ayudar. que el El bronco propóleo. le Por el- ayudó mucho por el a mi propóleo. paciente Sí, el bronco. por el tiene tema de propóleo. inflamación que tenía. Así es, señores. Bueno, yo les agradezco mucho por estar pendiente de los podcasts. Nosotros vamos a hacer la receta para que ustedes lo puedan hacer en casa, cómo limpiar sus riñones, cómo cuidar sus riñones. Y quiero contarles que el sábado los esperamos en zona 1 y no olvide que el 15 de agosto vamos a estar trabajando tanto zona 9 como zona 1. Y que aproveches hacer su limpieza de colon y a tomar sus tratamientos. ¿Algo más que quieran decir ustedes? Por favor, cuidemos la dieta, una dieta saludable, tomemos bastante agua, la que podamos, la que sintamos que no nos manda a correr al baño. Y otra cuestión también, el ejercicio físico es muy bueno para la circulación, para la saturación de oxígeno, para que nos dé sed. Entonces, eso es algo importante para considerar. Por favor, no sea, perdón la palabra porque es en buen chapín, pichicato con su salud. Invierta en usted. Usted es lo más importante. Siempre lo he dicho, primero yo, después yo y por último yo. ¿Qué significa esto? Usted es una persona importantísima y tiene que dedicar tiempo y dinero a su salud. No sea pichicato. Invierte en usted, su familia y principalmente usted lo va a agradecer. No es lo mismo vivir saludable que vivir enfermo. Doctor, disculpe. Pues las recomendaciones que he dado siempre realícese los estudios correspondientes, aunque sea una vez al año, hagas un chequeo general, cualquier cosa puede pasar, entonces siempre tenga cuidado con su salud, cuídese, tenga buenos hábitos y sobre todo siempre busque de ayuda médica si se empieza a sentir mal. Así es, muchas gracias. Nosotros vamos a estar haciendo el video para que usted lo pueda hacer en casa y hacerlo por unos 8 días. Que tengan una linda noche y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.